Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bonito verles el día de hoy. De verdad qué alegría que han podido llegar, que han podido venir a buscar del Señor, a disfrutar de la presencia de nuestro Dios. La semana pasada, mi esposa nos habló de la importancia que Jesús le da a la familia, haciéndonos ver cómo por la dureza del corazón vienen los divorcios y diversas consecuencias producto a ello, producto a la dureza del corazón. Y sin dudas, este tipo de pasajes nos hace ver con claridad lo que hay en la mente de Jesús. Una clara y evidente preocupación por preservar la santidad de cada individuo y la santidad de la familia. Porque cuando cuidamos del matrimonio, también estamos cuidando de los hijos e incluso de los nietos y los que tienen bisnietos también. Ahora este relato nos lleva a pensar en otro aspecto importante de la vida humana, las finanzas. ¿Cuántos creen que las finanzas son importantes? ¿Cierto? Esas que nos permiten adquirir cosas que producen cierto placer y bienestar. Yo creo que todos hemos escuchado el siguiente eslogan. Hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás, Mastercard. ¿Cierto? Y es un buen lema, es una frase que se queda en nuestras cabezas y, y que podemos recordar fácilmente. Pero, ¿será que las cosas son así de fácil? Y esa es una pregunta que debemos hacernos. En el año 2006 se estrenó la película En busca de la felicidad. Y si no la ha visto, le voy a spoilear el día de hoy. Pero esta película relata la historia de Chris Gardner, quien después de invertir todos sus ahorros en equipamientos médicos, los cuales no logra vender, comienza a experimentar una crisis económica muy grande. Producto a esto, su esposa lo abandonó y lo dejó con su hijo. Con lo cual empezaron primero a vivir en un hotel hasta que se les acabó todo el dinero y después tienen que acudir a un albergue y paradas de autobuses y de trenes para poder vivir. Después de intentar una y otra vez conseguir dinero a través de los artefactos médicos que estaba vendiendo, entra a trabajar a la bolsa de valores. Y así se convierte en poco tiempo en un multimillonario. Y el argumento central de esta película gira en que si crees que puedes hacer algo y tienes un objetivo, debes perseverar y seguirlo hasta el fin. Y es interesante notar que para la gente la felicidad se traduce en dinero, prosperidad económica, en bienes materiales, en riqueza, como si eso fuera lo mejor que uno puede tener en la vida. Pero si analizamos esta película, incluso la frase de Mastercard, causa un gran impacto en nosotros. Y muchos de nosotros quizás creemos que esta es la felicidad, porque este tipo de pensamiento nos promueve una vida de lujos, aunque no tengamos el dinero aquí y ahora. Y es muy interesante notar esto, notar que el mundo gira en torno al dinero. Y este tipo de pensamientos se ha ido metiendo cada vez más dentro de las iglesias. Este tipo de pensamientos se ha ido introduciendo cada vez más en nuestras vidas. Si no, mira a su alrededor. Hay muchos que prefieren estar en otros lugares que estar en la casa de Dios. Y muchos de esos lugares es trabajando tiempo extra para
adquirir ese bien tan preciado para algunos. Y esta película es muy interesante porque empieza a relatar la historia de este hombre, y en cada capítulo de su historia dice, este capítulo se titula, porque pareciera que nuestra vida tiene títulos, pareciera que nuestro día a día lo traducimos de esa forma. Esta etapa en mi vida se titula felicidad, esta etapa en mi vida se titula tristeza, esta etapa en mi vida se titula desesperación, esta etapa en mi vida se titula, y le vamos dando título a nuestra vida. Y cuando miramos este relato, vemos lo primero, que esta persona que se acerca a Jesús busca el camino fácil. Porque después que Jesús bendice a los niños y nos da una lección importante, la cual es que debemos aceptar el reino de los cielos como niños, llega un hombre corriendo apresuradamente ante Jesús. Y solo al ver esta escena, podemos asumir que esta persona tenía algo importante que decirle a Jesús, que para él era de vida o muerte. Porque nadie corre por nada, ¿cierto? A no ser que esté entrenando. Generalmente corremos cuando andamos apurados, cuando son cosas de vida o muerte, cuando son cosas importantes. Y esta persona corre ante Jesús porque tenía algo importante que tratar con Jesús. Es muy probable que este hombre que menciona la Escritura tuviera entre 20 a 40 años. Y esto lo sabemos porque al mirar el idioma original en el cual fue escrito, la palabra que se traduce es hombre, y esta palabra tiene una equivalencia a un periodo de 20 a 40 años. Algunas versiones lo traducen como joven, queriendo hacer una conexión con lo que Jesús venía diciendo. Vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de los niños y después de los jóvenes. Sin embargo, el idioma original no nos da a entender eso, nos da a entender que era un hombre. Algunos pueden decir, ah, sí, 20, 40 años es joven. Otros decimos, es un adulto. Los que estamos en ese rango de edad. ¿Y por qué se presenta delante de Jesús? Y esto es lo interesante. Cuando se presenta delante de Jesús, además de llegar corriendo, ¿qué es lo que dice el texto bíblico que hace? Se postra delante de Jesús. Y esta es una actitud hacia alguien que merece todo el respeto. Porque yo no me voy a postrar delante de cualquier persona, ¿cierto? No voy a reverenciar a cualquier persona, a no ser que esté en una cultura como en Japón, que todo el mundo se inclina para saludar a otro, pero es en señal de respeto. Y en esta cultura, en la cultura hebrea, no se acostumbraba a hacer eso igual que en Japón. Simplemente uno se inclinaba ante quien merecía todo el respeto. Y llega esta persona con esta actitud de respeto hacia alguien que era mayor, hacia alguien que era digno de respeto. Así que por ese motivo algunos también argumentan, bueno, puede ser un joven porque Jesús era mayor, pero no tendría mucho sentido por lo que va a pasar más adelante, porque cuando miramos este mismo relato en el Evangelio de Lucas, Lucas menciona algo muy interesante. Dice que este hombre era un arjón, o sea, un gobernante, una persona que estaba en poder, por lo cual hay muchos comentaristas que nos dicen que es probable que esta persona, este hombre, era alguien que pertenecía a una sinagoga o era un trabajador en el templo, y que muy, pero muy probable era un sacerdote. Y esto es interesante, porque vemos a una persona postrarse delante de Jesús, que era parte de la élite religiosa de ese tiempo, asumiendo que Jesús es mucho más importante y sabio que él. Y uno puede indagar un poco más, y esto puede causar gran controversia, sobre todo por lo que ya estaba aconteciendo en este relato.
recordemos que llegan los fariseos a tentar a Jesús. Como decía mi esposa, ellos querían que a Jesús le cortaran la cabeza. Y llega ahora una de estas personas, que probablemente era un sacerdote, a postrarse delante de Jesús. Qué interesante, ¿no? Los mismos que lo querían tentar, del mismo grupito, sale uno que ahora reconoce la autoridad de Jesús. Este hombre llega buscando el favor de Jesús y le dice: maestro, bueno. Y esto era un formalismo usado para exaltar a alguien. El protocolo dictaba que Jesús tenía que responderle de la misma forma, de una forma cordial, diciendo: distinguidísimo y buen Señor. Sin embargo, Jesús no le responde de esa forma. ¿Qué le responde Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Y esto tuvo que haber causado un impacto en la mente de este hombre. Porque quizás él pensaba que Jesús iba a responder de la misma forma. Y esto nos muestra que en este hombre había algo mucho más en lo interno que en lo externo. Porque en lo externo estaba mostrando una apariencia de piedad, reconociendo que Jesús era digno de respeto. Quizás esta persona pensaba de sí mismo que él era bueno. Quizás pensaba: como yo soy bueno y Jesús es bueno, no estamos hablando entre personas buenas. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Transformar su buenismo en vida eterna. Porque una idea muy común, tanto en el antiguo mundo como ahora, es pensar: porque soy bueno, ya tengo la vida eterna asegurada. Otros te dicen: no necesitas la religión para nada. Solo sé una buena persona y te irás al cielo. Otros te dicen: tienes que hacer buenas obras porque éstas te van a llevar al cielo. Pero si necesitamos ser buenas personas y hacer buenas obras, ya que estas buenas obras son las consecuencias de una vida buena, ¿de qué nos sirve la fe? ¿O será que nos está faltando algo en esta ecuación? ¿Será que no solo es ser buena persona y hacer buenas obras? ¿Será que este hombre no entendía que a ser una buena persona y a hacer buenas obras necesitaba agregarle la fe y la confianza en Jesús? La obediencia al Evangelio nos lleva automáticamente a hacer buenas obras, porque estamos aplicando lo que creemos. Pero la verdad es que las buenas obras y el ser una buena persona no son la forma correcta de entrar a la vida eterna. Es como quien quiere ir al cine y no pagar la entrada, pero compro un paquete de cabritas y con eso me tienen que dejar entrar. ¿Lo van a dejar entrar? No. ¿Qué tiene que hacer para entrar? Pagar la entrada y ya después, si quiere comer cabritas, compra las cabritas. Esa es la forma correcta de entrar al cine. Si no, los van a sacar de un ala para afuera. Y muchas personas quieren entrar de esta forma a la vida eterna. Muchos piensan de esta forma, de que soy bueno y yo tengo que estar en la vida eterna. Pero Jesús es totalmente diferente, porque confronta el buenismo de este hombre. Es por eso que le pregunta sobre la ley. Le dice: hey, ¿cumplen la ley? Porque para Jesús la evidencia de que alguien es bueno es cumplir la ley de Dios. Pero ojo, no por obligación, sino porque desea cumplir con las demandas de Dios. Esto siempre me ha hecho pensar mucho, porque para mí era normal escuchar que la ley de Dios ya era algo obsoleta para los cristianos.
que la ley de Dios ya tenemos que meterla al bolsillo y no sirve para nada porque ahora solo tenemos 2 mandamientos. Pero aquí vemos a Jesús haciendo lo contrario. Jesús está haciendo una especie de checklist diciéndole, a ver, has hecho esto, has hecho esto otro, has cumplido con esto, para que me digas si es que eres bueno o no. Y eso es interesante porque Jesús está dándole validez a la ley de Dios. Y esto en la mente de una persona que fue criado escuchando que la ley ya no servía para nada, es un choque. Y me imagino que para este hombre también era un choque confrontacional con lo que él declaraba ser. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús le da un valor especial a esta ley, porque para los judíos la ley era algo superficial, pero para Jesús la ley es algo interno, algo que nace en el corazón de cada ser humano. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Le dice, a ver, dime si eres bueno. Veamos, examinemos. ¿Has matado? No, no he matado. ¿Has cometido adulterio? No, no he cometido adulterio. ¿Has hurtado? No, no he hurtado. ¿Has dado falso testimonio? El joven le dice, no, no he dado falso testimonio. ¿Has defraudado a alguien? Le dice, no, no he defraudado a nadie. ¿Has honrado a tus padres? Y él le dice, sí, lo he honrado. Y hasta ahí pareciera que la cosa va bien. Pero si Jesús hoy nos preguntara sobre cada una de estas cosas, ¿estamos igual que el joven, que este hombre que se acerca a Jesús? ¿O hemos fallado en alguna? Y cada una de estas exigencias que Jesús presenta tienen mucho que ver con las relaciones interpersonales. David Gerland, en su comentario del libro al Evangelio de Marcos, señala que estos mandamientos son eternos porque Jesús no rebaja los mandamientos que proceden de un Dios bueno. Porque aquí el joven está buscando el favor de Jesús diciendo que Él es bueno. Por eso le dice maestro bueno, esperando que Jesús le contestara, dígame buen hombre. Y Jesús le presenta lo que realmente es bueno, los mandamientos de un Dios bueno. Y esto me hace mucho sentido, porque seamos sinceros, Jesús va poniendo una carga sobre los hombros de este hombre al confrontarlo con la ley. Le va poniendo un peso. Es como cuando vamos al doctor y el doctor te dice, a ver, ¿cómo está tu colesterol? ¿Cómo está tu glicemia? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto otro? ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está la presión? ¿Cómo está? Y te va poniendo una lista y uno va, ay, en cualquier momento me pilla. Cuando nos confrontan ante una lista, nos están poniendo una carga encima, ¿cierto? Y después el doctor dice, a ver, ¿cómo está tu alimentación? ¿Cómo está tu tiempo de sueño? ¿Cómo está esto otro? Jesús hace exactamente lo mismo. Le está poniendo una carga que para los judíos era muy difícil cumplir internamente. Y nos damos cuenta, cuando somos confrontados ante la ley de Dios, que realmente no somos capaces de cumplir con la ley de Dios, con las demandas de Dios. ¿Y para qué decir cuando contrastamos la ley de Dios y la ponemos a la luz del Sermón del Monte, donde Jesús eleva los estándares de la ley de Dios? Quedamos aún mucho más cortos. Así que por más que este mundo nos presenta un camino fácil para conseguir lo que consideramos éxito, para Jesús no es así. Quizás creas que lo fácil es solo ser bueno y listo. Pero Jesús no está diciendo que para ser bueno simplemente tengo que declararme bueno. Para ser bueno hay que cumplir ciertas cosas. Y esto tiene una doble intención. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en Romanos
8, versículo 1 al 4. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que esto nos lleva a pensar, si logramos cumplir toda la ley, esta no sería suficiente para que fuésemos salvos y alcanzar la vida eterna. Necesitamos algo más. ¿Y cuál es el asunto aquí? Es que lo único que nos puede asegurar la vida eterna es Jesucristo, su salvación y su bondad. Esto no proviene de nuestros esfuerzos, sino que debemos recibirlo como un regalo de Dios. Y aquí uno pudiese decir, entonces tengo chip libre. No, hermano, no es chip libre. Es que sí debemos cumplir estos requisitos, pero entendiendo que aunque los cumplamos todos va a ser insuficiente, porque lo único suficiente para darnos salvación es Cristo Jesús. Así que vemos a este joven buscando la vía fácil, el camino fácil. Pero después que Jesús lo confronta, vemos que este hombre empieza a justificar sus acciones. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente cuando somos confrontados? Nos justificamos, ¿cierto? Nos enojamos, respondemos, alegamos. Ahí podemos darle humilde sinónimos más. Y yo creo que todos los presentes, en más de una ocasión, nos hemos justificado por nuestras acciones. Muchos de nosotros hemos dicho, es que soy así. Así tienen que quererme. Otros, más sinceros, decimos, no, es que asumo que soy pecador, entonces me equivoco. O otros, no, pero es que tú tienes la culpa, tú empezaste. Y empezamos siempre a justificarnos y a responsabilizar a otros de nuestras acciones. Y nunca decimos, ¿sabes qué? Sí, yo soy el problema. Yo sé que yo necesito cambio. Pero ¿qué es más fácil? El otro. Y yo no sé si has escuchado este dicho popular, la excusa agrava la falta, ¿cierto? ¿Y cuánta verdad hay en esto? Yo me recuerdo que en mi etapa de adolescencia mi papá siempre me decía esto, la excusa agrava la falta, mejor cállate. Porque siempre he sido bueno para excusarme también, como todos los presentes creo yo. No, ¿cierto? Entonces, mi papá muchas veces me decía, la excusa agrava la falta. Y este hombre empieza a excusarse. Y el hombre le responde, maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Y esta puede ser fácilmente una respuesta defensiva ante la demanda de Jesús. Pero incluso puede tomarse como una respuesta de orgullo y satisfacción por cumplir todos estos requisitos. ¿Ha conocido gente que se siente muy orgullosa de cómo es? Y dice, no, es que yo sí soy bueno. ¿Ah? Yo no tengo ningún defecto, o sea, yo soy perfecto. Perdonando a todos los presentes, ¿cierto? Y seamos claros, hay personas que sí se consideran buenas y que sí cumplen la ley. Por ejemplo, en Filipenses 3, del 5 al 6, el apóstol Pablo dice, circuncidado al octavo día. Pablo está dando todos sus antecedentes de vida. Dice, circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. O sea, Pablo
mi respeto, Pablo era intachable, él mismo lo dice, yo soy intachable. Y uno dice, a ver, espérate Pablo, o sea, ¿qué tan egocéntrico eres? ¿Cierto? Pero Pablo continúa, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, o sea, todo eso que él consideraba bueno, ahora lo considero por causa de Cristo, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús mi Señor. Por él he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. Y habla que no quiere su propia justicia, que procede de dónde? De la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y Pablo era alguien que cumplía la ley. Y él se consideraba intachable en todos esos aspectos, pero dice, esto lo tengo por estiércol. Por basura, dicen nuevas versiones más suaves. y, y es importante cuidar el concepto que tenemos de nosotros mismos, hermanos. Porque muchas veces estamos como este hombre, nos consideramos buenos y tenemos un concepto de nosotros bueno. Y quizás cuando nos examinamos internamente nos damos cuenta que realmente no somos tan buenos. Por lo mismo, cuando miramos primera de Timoteo, Pablo nos dice lo siguiente: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. ¿Qué es lo que era Pablo? Un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Y uno dice, a ver, espérate Pablo, ¿no que eras intachable? Porque ahora me dices que eres todo esto. Y es interesante, porque Pablo está consciente de quién era. Él sabía que cumplía la ley, pero sabía lo que había en su corazón. Y quizás muchos de nosotros decimos, no, yo voy a la iglesia todos los domingos y soy intachable. Pero internamente, ¿qué hay? ¿Qué hay en nosotros, en nuestro interior? Entonces Jesús mira al hombre y ¿qué dice? Que siente amor, siente compasión por él, así como ha sentido amor y compasión por cada uno de nosotros, hermano. Entonces Jesús le dice algo que va a desconcertar al hombre y probablemente a todo quien escuche estas palabras. Porque Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, entonces vienes y me sigues. Estas palabras son muy similar a lo que Jesús le dice a la iglesia de Laodicea en Apocalipsis 3, 17 y 18. ¿Por qué dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo, me acordé de la canción de la Shakira, ¿cierto? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. La iglesia de la Odisea era una iglesia altamente rica, era de la élite, era una iglesia ya de los Barnechea, de las Condes, de las top. Y Jesús le dice, tú dices que eres rico, pero realmente eres pobre. Porque el asunto va internamente, no externamente. Y se ha percatado que la gente, por más que lucha por adquirir posesiones financieras, nunca logra sentirse satisfecho. Porque el dinero y el amor por el dinero es un mal que nos afecta a todos. Proverbio dice, el que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en el Señor prospera. En Timoteo, Pablo dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso.
Los que quieren enriquecerse caen en tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y yo le digo, mira a su alrededor, ¿cuántos hermanos el día de hoy decidieron trabajar y no estar en la iglesia, buscando al Señor? ¿Y cómo están sus vidas? Quizás le van a decir, no, estoy bien, estoy ganando mucho dinero, pero internamente, ¿cómo están? Si le dices, ¿te sientes satisfecho con lo que tienes? No, es que todavía me falta la casa en la playa, la casa en el campo, me falta la camioneta, me falta la limusina, el jet, el yate, y nunca es suficiente. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Si tienes comida y vestimenta, date por satisfecho. Pablo nos está diciendo, si tienes casa, si tienes esto otro, te dice, si tienes comida y vestimenta, date por satisfecho. ¿Qué más necesitamos? Y Jesús le da 4 mandatos muy específicos a esta persona. Vende todo, dáselo a los pobres, ven y sígueme, o sea, ir hacia Jesús, seguir a Jesús. Dice, ven, sígueme. Y este hombre al oír esto se puso triste porque tenía muchas posesiones. Y esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Nunca estamos conformes con lo que tenemos. Siempre sentimos que es poco y el detalle es que sacrificamos muchas cosas por conseguir el dinero que queremos alcanzar o los bienes que queremos alcanzar. Muchos dirían, es que tú no sabes qué es pasar por necesidad o vivir con lo justo para llegar a fin de mes. ¿Y sabes qué, hermano? Sí sé lo que es eso. Lo he experimentado muchas veces. O quizás tú me dices, ¿sabes qué? Es que lo que gano solo me alcanza para llenar el auto de benzina 2 veces en el mes, llenar el refrigerador de comida, pagar mis cuentas y darme un pequeño lujo una vez en cuando. Pero me falta más. Y uno lo mira y dice, hermano, tienes todo lo que mucha gente desea. Hay gente que ni casa tiene, que ni comida tiene, pero nunca estamos satisfechos. Y como les digo, yo sí sé lo que es vivir y pasar por necesidad, pero en cada uno de esos momentos algo me ha mantenido, la misericordia y la confianza en Dios. Porque Dios nunca nos ha fallado y nunca nos fallará. Y el problema radica en que cosas importantes para nosotros son sacrificadas a causa del dinero. ¿Cuántas personas el día de hoy no están sacrificando familia por causa del dinero? ¿Cuántas personas el día de hoy no están sacrificando su relación con Dios por causa del dinero? ¿Cuántos hoy no están sacrificando su vida de pareja por causa del dinero? ¿Y sabes qué? Si sacrificamos nuestra familia por el dinero, estamos mal. Si sacrificamos nuestros hijos por el dinero, tenemos un grave problema. Si sacrificamos nuestra relación con Dios por el dinero, realmente yo creo que hemos perdido la cordura en nuestras vidas. No somos personas sensatas, no somos personas cuerdas. Nuestras prioridades están cambiando. El apóstol Pablo decía que lo que le das prioridad, que en este caso es el dinero, te termina enseñoreando, termina siendo tu Señor, tu Dios. ¿Y qué de provechoso tiene el dinero si no tenemos la vida eterna? ¿Qué tiene de bueno matarte, enfermarte y sacrificar tanto por trabajar y conseguir un poco más de dinero si no tienes paz, si no tienes felicidad, si no hay satisfacción en tu vida? ¿Vale la pena, hermanos, perder la familia, hijos, cónyuge por el dinero? ¿Vale la pena perder a Dios por causa del dinero? Y como te digo, quizás me puedes argumentar que tu relación con Dios
sigue igual sin congregarte. Pero eso es una falacia. Porque el diablo te tiene en el lugar que él quiere que estés. Débil y alejado del redil, lejos del pastor. Porque si algo hay que reconocerle a Satanás, es que es astuto. Y alguien puede decir, no, pero es que yo igual oro todos los días, pero no te congregas. Estás teniendo una religión vacía, sin sentido, sin causa, donde no estás encontrando la fuerza. La Biblia nos anima a congregarnos porque es ahí, en medio de la congregación, donde Dios está, en la alabanza de su pueblo, donde encontramos ánimo, fuerza, compañía, compañerismo, donde podemos orar los unos por los otros. Porque los hermanos no van a ir a orar por ti allá en el trabajo, ¿o sí? Es muy difícil. Y yo quiero contarte dos cosas muy personales y les pido permiso para hacerlo, porque muchas veces no me gusta hablar tanto de lo personal. Y, y antes de tomar la decisión de estudiar en el colegio bíblico, yo estudiaba ingeniería en mecánica automotriz. Una carrera que en ese tiempo prometía ser muy lucrativa, la verdad. De hecho, ese fue el gran motivo por el que yo entré a estudiar esta carrera. Porque un ingeniero en mecánica en ese tiempo estaba ganando sobre el $1.000.000 si tenía los contactos necesarios. ¿Y sabe qué? Tenía buenos contactos. De verdad, muy buenos contactos. Pero mientras estudiaba, pasé por varias crisis económicas y cada semestre se me hacía más difícil estudiar y trabajar. Comencé a enfermarme mucho. Empecé a tener crisis nerviosas, producto al estrés al cual estaba sometido porque trabajaba y estudiaba. Y lo más terrible de todo es que no podía ni sostener una taza de café porque me temblaban las manos, de puro estrés. Y los que saben, me gusta mucho el café, entonces era un sacrificio. Tampoco me sentía satisfecho con lo que estudiaba. Sentía que algo no andaba bien, que algo no estaba correcto. Pero por otro lado, servía en la iglesia y amaba servir en la iglesia. Y sentía todo lo contrario. Cada vez que estaba en la iglesia sirviendo, me sentía tranquilo, en paz, satisfecho, sentía que estaba haciendo algo realmente importante. Un día, ya casi acabando el sexto semestre, me sentía demasiado cansado, muy estresado, muy angustiado. Así que hice lo que cualquier cristiano haría, orar. Oré, le pedí a Dios que me mostrara qué es lo que debía hacer. ¿Y sabe qué? No tuve ninguna revelación del cielo, no escuché ninguna voz del cielo, no bajó ningún ángel, no tuve ninguna visión, no vino ningún profeta de Dios, no tomé la Biblia y abrí la Biblia diciendo, a ver Señor, así como si es que fuera adivinación, ¿qué me vas a decir hoy? No, no pasó nada de eso, solo oré. Pero ¿sabe lo que sí pasó en mí? Sentí una alta convicción de que tenía que seguir a Jesús y servir a Cristo y la iglesia. No experimenté nada sobrenatural, la verdad, nada. Pero sentí esa convicción, esa paz. ¿Qué es lo que hice? Animado, hablé con mis papás. Le dije, se acabó la ingeniería para mí, no quiero más, voy a dedicarme a servir al Señor. ¿Qué creen que me dijeron? No les gustó mucho la idea, pero al fin y al cabo yo me estaba pagando mi educación, así que podía decidir. Lo vieron como que algo de estrés. Postulé al colegio bíblico y pasó algo terrible. Ese año cerraron el colegio bíblico. Entonces seguí trabajando, trabajando en la iglesia también y se me dio la oportunidad de estudiar para misiones. Un semestre estudié, me fui a Brasil a hacer mi tiempo práctico de misiones y lo más increíble es que Dios abrió cada puerta
y cada persona que incluso alguien pagó todos los vuelos de avión que necesitaba. Dios. Hice eso, llegué de vuelta de mi tiempo de misiones, seguí trabajando en la iglesia, volví a postular al colegio bíblico, quedé en el colegio bíblico, eso es otra historia para después, pero lo más interesante es que desde que empecé a ir al colegio bíblico y a dedicar mi vida a Dios por completo, empecé a ver la bendición de Dios en mi vida de una forma que no la había experimentado tan fuerte. Porque pude ver cómo Dios empezó a sustentarme, cómo Dios empezó a proveer, cómo Dios sostenía mi vida, cómo sostenía incluso mis emociones en muchos momentos. Y lo más lindo de todo es que sí, pasé un poquito de estrés, pero no, porque había que estudiar, obvio, pero nunca el estrés que estaba experimentando acá. En medio de todo ese estrés podía encontrar paz. La segunda cosa que les quiero contar, personal, es que ya estando en el colegio bíblico, ya que estábamos casados con Loami, que fue otra de las bendiciones que Dios me permitió experimentar, nosotros por el colegio bíblico recibíamos una ayuda económica para nuestros gastos alimenticios, para nada más. Todo el resto era alguna ofrenda o lo que fuera nuestras familias, y con eso comprábamos otras cosas. Pero el colegio nos daba un dinero para nuestros gastos de alimento, y en una ocasión Loami se enfermó y teníamos solo el dinero para la mercadería, no teníamos nada más. Así que tuvimos que ir al doctor, y entre consulta y medicamentos nos gastamos todo el dinero que teníamos. Entonces llegamos a la casa ya con los medicamentos y todo, pero por lo que recuerdo no nos dijimos nada, o sea, nos mirábamos nomás, y yo creo que los dos pensábamos cómo le íbamos a hacer para llegar al siguiente pago y comprar la mercadería para la casa. Yo por mi parte decía, bueno, hay que hacer dieta nomás. Ayunar aunque se me haga ultra difícil. Y yo creo que Loami también pensaba exactamente lo mismo. Tuvo que haber pasado aproximadamente a lo mucho una hora. Alguien golpeó a nuestra puerta, era un hermano que queremos mucho, y venía con un sobre en la mano. Y esto es lo bonito, porque el hermano viene, nos da el sobre, y nosotros dijimos, hermano, pase, quiere un vaso de agua, quiere algo. El hermano, no, solo vengo así de pasada y les tengo esto. Ok, ya. Muchas gracias. El hermano nos pasó el sobre, se fue rápido porque andaba apurado, y abrimos el sobre, ¿y qué cree? Era exactamente lo que habíamos gastado. Ni un peso más, ni un peso menos. Y esto es algo milagroso cuando tú confías en el Señor. Porque el Señor prospera, y sí lo hace. Pero no como nosotros pensamos. Él nos da lo que necesitamos. Y en ese momento necesitábamos ese dinero, porque teníamos que comprar nuestra mercadería. Y el Señor muchas veces utiliza personas sin saberlo. De hecho, si ustedes no lo saben, ustedes mismos fueron personas que nos ayudaron a nosotros. Sin conocernos, como iglesia, ustedes aportaron a nuestras vidas. Y generalmente cuando ustedes nos enviaban una ofrenda, realmente la necesitábamos. Pero con los AMI siempre tomamos una actitud de no pedir, solo orar. Y esperar y confiar en el Señor. Así que, si usted no lo sabía, hermano, usted como iglesia, ustedes fueron parte de nuestro proceso en la educación y en lo económico. Porque cuando confiamos en el Señor, Dios no te abandona. Dios siempre provee lo necesario.
¿Y qué es lo que sucede? Es que el dilema de este hombre rico y de todas las personas que aman el dinero es que no quieren la vida eterna bajo los términos de Jesús. Y en ese tiempo, y hoy en día igual, la gente cree que entre más tienes, más bendecido eres y más feliz vas a estar. Y si eso fuera cierto, los más bendecidos serían los traficantes y los corruptos. ¿Y usted cree que son bendecidos? Pero sabemos que esto no es así. Nadie diría que ellos son bendecidos por Dios. Es por esto que el joven rico se va porque él quería buscar una alternativa que le acomodara mejor. Y eso pasa en la cristiandad, hermano. Muchos quieren que nosotros prediquemos solo cosas bonitas, que te irá bien, que eres un campeón, que eres cabeza y no cola, que Dios es el dueño de todo y como Dios es el dueño de todo, Dios te va a dar todo el dinero del mundo. Pero eso es un falso evangelio, hermano. Y por lo menos yo sé que mi esposa y yo no estamos dispuestos a doblegarnos ante ese falso evangelio. Jesús le dice, vende todo y dalo todo a los pobres, todo lo que, todo lo que tienes, dalo todo. Y esto es lo interesante, es que muchas veces lo material nos ata y nos hace esclavos al punto que, como les decía, sacrificamos cosas importantes en nuestras vidas, incluso a Dios. Cuando el dinero se vuelve nuestro Dios, solo le servimos a Él. Y el dinero es un Dios altamente demandante porque te estruja toda la vida y fuerza. Al punto, hermano, que nunca vas a estar conforme y satisfecho por lo que tienes. Pero lo peor de todo es que nunca vas a aprovechar todo lo que tienes. Y esto es interesante porque la gente cree que el dinero no es un Dios. Y para muchos el dinero es un Dios. Porque te obliga a trabajar. Aun cuando tienes, aun cuando dices, ¿sabes qué? Con esto puedo vivir, con esto puedo pagar mis cuentas. Pero un poquito más no le hace mal a nadie. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Oh, no llegué a la meta que quería. Sé que tengo para vivir, pero quería unas 100, unas 200 luquitas más. Entonces, no importa, no voy a la iglesia hoy día. Voy a trabajar. Y perdemos la bendición del Señor. Nos desenfocamos, nos desorientamos. Y es interesante que Jesús tiene esta mirada tan negativa del dinero porque muchas veces y generalmente las posesiones son un obstáculo que nos impide entregarnos totalmente a Dios. Para Jesús el dinero no es neutral aquí, hermanos. El dinero y el amor al dinero ante la vista de Jesús es tóxico para el alma. Y si te preguntas qué hacer con tu dinero, Jesús le da la clave a este hombre. Inviértelo en el reino de Dios. Dáselo a los pobres, dáselo a los necesitados. Jesús, al ver la actitud del hombre, le dice uno de los refán más recordados por Jesús. Le dice a los discípulos, hijitos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que pase un rico al reino de los cielos, ¿cierto? Y aquí hay muchas teorías, mucha especulación. Algunos dicen que la aguja, el ojo de la aguja, era una puerta lateral que estaba en la entrada de la ciudad, que era pequeña. Una persona podía entrar, pero un camello que venía cargado no podía entrar. Entonces había que sacarle la carga para que el camello entre. Y, y uno dice, sí, puede que tenga sentido. Lamentablemente no hay evidencia arqueológica de que esto sea así. Pero otra de las teorías o otra de las hipótesis es que la aguja era el artículo más pequeño que la gente conocía y el camello el animal más grande que había en la zona. Entonces pasar un camello por una aguja era imposible. Y yo me inclino a pensar eso, que era imposible. ¿Por qué? Porque cuando miramos a la gente que ama el dinero, no está dispuesta a sacrificar el dinero por servir a Dios. No está
no está dispuesta a abandonar ese tiempo y dedicar ese tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque este Dios llamado dinero es altamente demandante en sus vidas. Pero Jesús le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y es muy interesante esto, porque Jesús no le está diciendo, ¿sabes qué? Los ricos no van a entrar al reino de los cielos. Lo que le está diciendo Jesús es que debes poner orden y prioridad en tus vidas. Este hombre que ustedes ven ahí, Mark Twain, que es un escritor estadounidense, dijo, las cosas que me molestan son las partes de la Biblia las cosas que no me molestan son las partes que no entiendo, pero lo que sí me molesta es lo que entiendo de la Biblia. Y quizás este mensaje nos está molestando, nos está incomodando, así como le incomodó a este hombre, así como le incomodó a los discípulos. Porque Jesús le está diciendo, pon prioridades en tu vida, establece prioridades. Y ¿sabes qué? Lo bonito de esto es que si quieres alcanzar la vida eterna, solo hay una forma de hacerlo. Es por medio de Jesucristo. ¿Quieres heredar la vida eterna? Sigue a Jesús. ¿Quieres la verdadera felicidad? ¿Estás buscando la felicidad? Busca a Cristo. Porque el mundo te va a decir, endeúdate, trabaja más, ten más dinero, sacrifica a tu familia, sacrifica a tus hijos, sacrifica a tu esposo, tu esposa, sacrifica a Dios para que tengan más y alcancen la felicidad. Esta película nos decía eso, que la felicidad es el dinero, pero Cristo nos dice que la felicidad es la vida eterna. Le invito a que pueda orar.